Pamba, Isha Papina, Coina, Ame Ayuma, Hina, Verumania, venían de programa, mi pende programa entero, Beteba, Penduce, Bajera, Vagina, Jatorado, hermano, Pera, Benaguiro, Pastor Vilevas, que estaba coronel Bogado, departamento de Itapuy de Peita, Yupita, Sombareteba y Medellín, Pende, y quieres, Apende, y Yeteca, tú, a Moasama, Pemeti, abrazo, rompes, balda. Ayaharima ese. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 14, Tenondiotore, edición número 577. Diga, aturalo, hermano, pera. O imagina más 595985162 ñane pumburi, que tu amuecha pesa, yo te imagina pesa, cutupen, pene mensaje, milla pepilla, pete, imagina página para con número de teléfono y a pesa veí, ñande aguille que entero, que te pisa fuera o mozaran bien, ñane envía por un par piete paraguay, tú sabes, ya ves a teta ambueres, a ver, grupo, y fuera, imagina teta ambueres, grupo paraguayo fuera. Apite menos yo ñejendu hina guaco programa ka hija toraja pesamos ñamo maite y entero o ñande rendujara cuera ñande compatriota ñande rejegua paraguayo ña hina teta ambuero pibe ñande rendu higuina ta oña España pe oña Alemania pe oña Argentina tu atira Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile. Ya saluda paite entero a veces venían de la pisa paraguayo pero ya con territorio nacional ya venían habían de vite venían iña pesaña o parupiete te imagina a pesa venían de aguille que pastor Sergio viernes imagina te imagina pesamos ya preparar mana copijaré con bueno y al toque llegué prepara mana para la otra semana llegué pues a una cosa envía por mí a veces hay añime Facebook añime YouTube añime Telegram sistema radio WhatsApp pibeca atora te imagina abu llegué entre este abu ñande ina iñimo maite y mi ñande maite y colomita ina mandu añande reja tetia eve ojendu CBCB oí alguna cosa ando yo putía vete hina alguno penguara catu no hendu pipe por ejemplo y allí que tan yepota hina aquí pregunta grupa apego justamente con primera de Corintios resulta ser que algunos oñe por una moña enganchara mola en el programa esta Facebook upita YouTube tenaga tu WhatsApp Telegram upibeja o hendu 3-4 audio ba fecha into hendu algo ando yo puti se bomba muy tapeo se ba esta la heisea porque peala regenduana la continuidad con la enseñanza parece siempre hoy me peñe una hoy no te pisamos oñe por un llega uno a cuando hoy que imagina hoy a lo mitanguri 4 seguidos ya ponían debe link este mañana le trajo y yo pues ya que imagina ya en tu paite completo capítulo 2 de primera de Corintios uy aloita pebe oreco paite capítulo 2 tu día peja ahí ve anotar ve por anduja ya aprender ya tapisa cuera ya en dudas hina capítulo 6 veja opa lento en alguna parte bueno a ver ya responder a alguna pregunta pero esta tenía tu más más responder me la peco programa lo pibe porque vi paite y ya pues llegar uno bien uparela nunca hay de algunas cosas nunca hay de pero recomendable me ñe por un llena ña henduna muite ñe por un bubi la primera de Corintios mío ñen charamo ventaja hay un babeuca no uy este verano saldo la ñan de video y fuera veñan de Anginú Pastor Sergio ya po ñan de tener video espectacular no ujeta y hoy la saldo UPVP en duda vejo hina pensé hina con razón ahora es muy capítulo 5 veje y tal cosa con razón ahora es capítulo 6 veje y tal cosa en sacata PM porque iñan bueta más hina en duda o invite ver ya copaite de evidencia fuera mía documento ya de escritura ya de nambrena archivo completo bebé pensé hina la pe ni esa tina lento pensé hina este jabe na pequeñete moai lo mitad o invite y na ya copaite y de respuesta a mi completo y te bebé anei pecha ya y cumplió ya hao kwa ba ponite ya aprender ya hombre catui ñamo maite ya ve entero ata pisa cuera hina ya cuputu barete pero ima ñane ye hina hoy ma catu hoy hina ñande
en bareteo y o poranduja o incatu oñe oñemo ambueso oñemo barete se vea cotembia popeja sego oingo tiene reglamento y miro ya respeta manera la algunos pues dice no bare pa endo bare pañandente ñambo eta ñambo ese endo hoy que no la grupo no hemos hay la doctrina. Entonces, ustedes negatumo, algunos venamos en gay la grupo, porque ellos ya pisé siempre a la yicua, por amor. Indica tú yo refutar y nas están es lo mismo tiempo ese, upea, punda y de por eso añade la grupo. Porque este grupo que yo tengo, tengo grupo de estudio de sexy hebrea, lo haupean el año de condición, anija, guaña, viene confundido, porque hoy gente te iba a jugar y que ahí nada, o pago, joder, de repente se ha permitido algunos pejados ya pipaite y mi predica oye equivocado porque se puede demostrar que están equivocados porque yo ya le demostré a varios pastores le demostré dónde están equivocados en su predica pero ellos igual insisten bueno no todos algunos insisten en entrar en el grupo pero que ja escuela ahí sí o predicarse o ya pise beber ahí y audio fuera y sabemos que están errados entonces la edificamos ahí no sé esto no sé no es yo respeto la libertad de culto. Si me quieren denunciar por pero el grupo es mío. El grupo es mío. O sea, si yo no le meto ahí, ¿ustedes de qué me van a ir a denunciar? ¿Mm? Entonces, que es la grupo UPPJ, Peyapo sea, porque hay libertad de cultos a con Jundipata la gente. O sea, y respeto yo las opiniones de ustedes, pero ahí en su grupo, pues, Ana Peche Potabey, ustedes son libres de sacarme. Pero se necesitamos, hay peaco sistema PP implementarse de libertad de culto y ecumenismo. Entonces, para que los hermanos saquen sus conclusiones. Hey. Pero, ¿qué pasa? Ya se cede el error y ahora Arangola ya estudia aparte la Santa Escritura, la Sagrada Escritura. Allá sanea. Entonces, bueno, no hay problema, estamos en ahí, en el ecumenismo, ve. Yo a tú de distintas congregaciones a predicar, ve, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ya pues llegué en la web, no, o sea que coja así, pero me está entender y no pago joina con lo que le costó y Aguti hermana se va de 25 años mango ahí la tradición de cristiana veja pena entender pero entender a Jauge y que tú te digo pero entender a pillarla hoy coge y a pillarla errores hija pero me es muy difícil aceptar algunas cosas aunque es cierto añetela eres pero se puruje a mí se persona bueno de repente bueno está llama en la pean y verdad y verdad de repente se ha permitido verme por el ecumenismo y que de todas las congregaciones ya pete y la pende errores va a contar con esa persona o se imagina entonces o en tu es mía o yita upea o abrir a la vende audios hacer audios otro audio a complica para la panola entonces el grupo se disculpa Pequenamos ustedes allá faltamos PM respeto haya PM de denigración por prueba no sé dónde me van a denunciar háganlo pero no están en el grupo y no le voy a permitir entrar ahí por eso ni voy a repartir enlace no voy a repartir enlace o sea porque entenderse la pende idea hay infiltrados está el grupo mango pembe ahí ¿por qué? Porque en algunos grupos y discúlpeme que se le pasa enlace se alza cualquier cosa, entre ellos se alza video pornográfico. Javi Cola salió, fulano salió, la administrador durmiendo pilla y jupio ya pinde 3, 4, 5 videos de desastre, pero. De socorro, auxilio, moyurela, miembro fuera, pues, építate ya, pues. Y salí de ahí, huí rápido y se hacemos, güey, pues, tipo. Nadie se va a quedar. ¿Por qué? Porque se reparte enlace. Y por eso nomás yo no quiero repartir enlace. No es porque hago denigración ni que hay por abón ni nada. Los que quieren estudiar y van a respetar el reglamento. Cada grupo de escuela hay reglamento. Pero en escuela de grupo. Vemos ir los reglamentos, haciendo respetar. Y no pensé no está patado, güey.
según pesan de ahí. Yo con una patada no le voy a sacar, pero yo por eso, primero, antes que nada, sea OIPM, pea, en el reglamento. Debutáramos y que tajanajaníamos, lo siento. Un peso y ya. Pero no estoy de acuerdo con esto de que tiene que ser un grupo abierto y que se le tiene que aceptar a todo y que cada uno tiene que opinar porque no todo tiene la verdad. Pero por lo menos hasta hoy día, todo lo que estamos enseñando acá a través de este programa, ojalá ese grupo IBE, por lo menos y hay grandes entendidos en la escritura. O ite hola o entendían ahí con lo mitad la pimba que me si igual no hay en mi grupo. Pero hasta ahora ni a escuela ni que tuyo refuta. Si todo era partecita de la verdad y que lleno de tradición antes de la predicada, pues realmente ya me iban a refutar. Pero no hay por ahí. Quiere decir que vamos bien. Entonces se dan la grupo. No quiero descomponer y bueno, se respeta la persona de ustedes. Respetar la persona. Pero nakatui a permitir la doctrina, predica, está torcido. A esa capa más o menos evidencia. Amarata hay que ser la grupo. ¿Qué entra ahí si en otro grupo ya no pudiste rebatir? Otro grupo en mandigatú y refutar ni en privado ni responde. Van a hacerse con que hay que entrar en tu grupo para. Va él a descubrir a quién le vas a demostrar al grupo. Va él a esa casa, va ella posee querer descomponer el grupo, no sé. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, pega con comentario ya porque para los que están diciendo que hoy que sé, pero continúa sea él ahí y sistema de prédica. Se na Jesús. Es imposible no tan bueno. Por lo menos se ayure se oye yuréramo porque se anda yure yo y algunos ve ona ya raine ma amuingela grupo pe ma bebe no y no sé algunos agendulan el programa se interesa agendugo de cobete grupo de enseñanza hay que ser pepe y bueno por el problema pero pea se la ñane condición peare aceptaron y que tajan a yo ni tu pero hay algunos ya no, igual hay que entrar, o sea, que igual, porque no pasar el enlace. Si es todo verdad lo que vos predicas, pasar el enlace y vamos a entrar ahí, te vamos a refutar que esto. Hane que estoy refutar la pende grupo. ¿No entendés? Es la pende idea. Venga, ese grupo. Ay, bueno, guerra de grupo. Guerra de grupo. Y esa misma, hay otro AP, hay gobierno Jareina. No, pues filtrar, AP justamente o por anduve tenía hermana, oñe puruja, orecote y grupos ahí. Justamente hoy coge ahí la yaguañe pisanga carrera jave. Ese enlace es lo que no tiene que pasar, hermano. No. Pepe filtrana, Yurena es más guapa, bella poti seguimiento, o cape, la persona, más o menos pesa filtrar a la grupo. Pues según pesa ya. Yo no es que le agarro y le meto, o le agarro, pasame el enlace y pasame tu enlace en el grupo ambos acá. No. Porque si me compone, años más apoyan ordenarla de grupos hoy que unos cuantos. Con su falsa doctrina o con su mala intención de destruir grupos con sus videos pornográficos y demás. Pela de armallí, jamás otro es apela emopoti, jamás grupos apela. No. Entonces, ¿qué tener que hacer, hermana? Y eliminar ese grupo y andengore igual más o menos un pepe más para la oña interesado la o inducea la o se sea sanamente la cosa. Contactarle a ellos a nivel en voz a sala y no vaya a permitir que tus administradores pasen los enlaces a nadie. Hoy que sea la grupo, ¿ve? O sea, a ni ella era muy gente más hablando de administrador, a ni ella era muy gente más la grupo. No hay cuál, no le coino subí, referencia. Porque ahí está el problema, veo que y si hay cuál porque estoy
por lo menos ahora, gracias al Padre, en los grupos en los cuales estoy, por lo menos he cuidado mira, mi detalle, porque anteriormente cada grupo, mía, misericordia, o sea, qué desastre. Entonces ya tomaba medida, pues no la añadan de grupo, porque ese es un ministerio. Quiera o no, le guste o no le guste, es un ministerio, hay que cuidar, hay que atender, ya es atendido. Administrador fuera tiene que ser persona madura, persona de fe, personas que han ido, pero ahí no tomáis en serio porque es un ministerio. Y ojalá que tú hagas eliminar ese grupo y volver a hacer otro con lo que vos ves que son más, o ya en serio y enmarcar. Sí, vos ves que hay personas que están tirando ahí estupideces en los grupos. Hemos oído y subirla y jera, cambiar y la jera es muy estupidez. ¿Sí o ya? Oye a tu persona ne invitan ne muinguela grupo veja un rato a ne elimina allí, ne invitan ne muingue otro ne elimina allí. Ha marato peso ya po. Entonces ya ya muy un para cambiar y la jera muy sube me eliminó. A veces anga a esa ve anga escribirse o sea ese muinguellita ya bloqueando. Entonces si vos le pones o le pones el título estupidez es muy bebé. Entonces estupidez te invitó a entrar, estupidez y bebé se ya se avisa más hay cuama va a pojar por mí a mi persona. Integra este grupo, integrante de este grupo de esa estupidez. Te eliminó y bebé, de administrador. No, hacemos de grupo. Porque yo sé que van a hacer estupidez realmente o preparar. La intención del enemigo es o manchaña de moingo ahí, ya ne confundí, o mongi aña de viña de mente, de santificar. Ella cuida y de repente jupín de bebé mi macana, estupidez, atrocidades. Como va a poder ir para acá. Todo es eso. Cuidado, a que los grupos lo que más trabaja el enemigo. Ya que anga la sailla en la congregación ve la ataque el enemigo, pues vemos que en los grupos está lleno de ataque enemigo. Y bueno, ya es a mí, vea otro. Bueno, hay allí que con cuestión de. Pero, vea, esto que hagan eliminar porque no, esto directamente os escan de tiquín entonces, unos cuantos ya putados caben. Si oye, se ayudar ahí nada. Eh, entonces, no quiero decir el nombre de esto que enseñan, pero escuela pésala y de Pepe y Mejar un WhatsApp de la y cuenta mía corriente de ella en botica, aquí un marca para hoy. Una vez un mes y ponía un bebé eliminando. Y ya algunos ya no pena más, ya no hacen más casos ahí del mensaje, vos le escribí, bueno, una lástima es. Opa, por lo menos, ese ya haré más no es un peguique, y por eso que no me están viendo en algunos grupos. Bueno, ya es a mí, a ver, por eso, ok, ahí va, vaina. Bueno, excelente, el del comentario de ayer. Eh, El bautismo, sí, en el nombre del Mesías, es claro, ese te une con él y con el Padre. Y a la vez te introduce el nuevo pacto. Por eso es más o menos es casi como el bautismo. Tener relaciones sexuales con una hechicera o con una bruja es tener comunión y pertenecer a la tiniebla. Así que es casi parecido al bautismo. A través del bautismo eh, de la persona en el nombre del Mesías entra en comunión, ¿sí? Con el Mesías y con el Padre. Con el Mesías y con el Padre, hermano. Es que a ver, tiene una confusión. Después vamos a tratar de aclarar eso. El Mesías no es el Padre. Pero de ella esta mañana esa evidencia. Bueno, ¿y qué hay de la cena o Eucaristía? Bueno, pues ya explicamos ahí en algunos grupos. Sí, es una forma de estar en comunión, pero ese, justamente ya le pasé ya el audio ese de Santa Cena
hostia. A explicar, bueno, güey, justamente le estaba refutando a unos sacerdotes ahí, en ese tema. Hay errores ahí. Bebé importante, coco bebé curía, justamente la cuanga jaea. Hay cosas que usted tiene que, lo que tienen que hacer, pues ya ponga la mitad, peñe, pum, estudiar la primera de Corintios. Ani pende caigüe, tipo que no, que el capítulo 6 me mañana, ñe, pum, y uno batimos, no, en ñe, pum, hermano. Potáramos ambos a Satan de la peago. Ahí yo ya expliqué todo: la Santa Cena, el pesa, esa pamba, erepa, orecopa y fecha, la Pascua, todo eso. Porque si no haya pues a ti recuento, a ver. Y sí, es una forma de estar en comunión, pero eso tiene su tiempo. La Santa Cena o el Pesach o la cena de Pascua, que así es el nombre, ¿verdad? Pesach, Pascua. Y eso se hace una sola vez al año nomás, bíblicamente. Ambos a de la audio, o si no, anga escribirse en privado, hablan de grupo, pues ya a sacar tan deuda. No, no, es que como continuamente, o sea, que si vos no haces un mes, ya perdiste comunión con el Mesías, o si vos no haces cada domingo, ya se cortó la comunión, porque hay un problema. ¿De qué te sirve hacer ese memorial? Pero lo que te pone en comunión con el Padre y con el Mesías, no solamente es la Santa Cena. Sí, ahí claramente eres bautismo, pero en el nombre del Mesías. Aupey, otra cosa es la obediencia a los mandamientos establecidos y vigentes por el Padre hasta este tiempo. De desobedecernos todo el tiempo. Ella por Santa Cena. Debemos a Santa Cena bella tranquilo pan. Pero donde hay men desobediencia, desde ya en de pecado. O sea, ¿de qué te sirve esa Santa Cena? A que Pablo y me analiza que, porque aunque es una vez al año, peor ahí se analiza ese té para mí, ella para beber y comer la sangre y el cuerpo. Ya eso ya entendemos. Bueno, veo que hay este término católico, ¿no? Pero se aplica también a enviar también a la audio. ¿Cómo es la cuestión ahí? Con los hermanos evangélicos ya se tiene mucho más en claro esto, pues estamos por Anduce y Villa. Acerca de la Santa Cena, ya se tiene más en claro eso. El problema es que algunos dicen que hay una vez al año ya, pues porque la hora previsterio no admitimos. Hay orejas, ahora una problemática que pega que bueno, ese ya es el problema personal en cada previsterio y en cada congregación. Yo ya le enseñé la verdad. Ya pedí cuadama, o sea, ese es simple. Se saca la verdad, y que ya escrituralmente, pesa, hermano, ave pesa, la bautismo pesa, la Santa Cena pesa, la Pascua ave, las alimentaciones pesa. Bueno, con toda aunque me mandaron miles de refutaciones y de a poco ya sé o aceptáis. Pero ¿qué pasa? Después de aceptar dice, pero tenemos un problema ahí. Es el problema, no aceptáis el previsterio o el consejo de pastores o la federación de pastores o la asociación de pastores y bueno, pero ese ya es, usted ya van a saber, ese ya puede ya no hay más nada de comer más es potestad de decisión ni en nada, se le hace trabajo mí escrituralmente a sacar BM la verdad, a ver la vende trabajo mí allá, voy a ir a sacarse ahí, pese lleno puto. Pero gracias al Todopoderoso, iban a la congregación hoy, o entender con la verdad, o ya jajan, pero no, diga tú y alguno, o ya popular, porque no se le permite, porque hay una estructura, hay una organización y hay una tradición de esa iglesia, y hay que tener cuidado con eso. Con la estructura, con la organización, con la tradición de la iglesia, o contradecino la escritura, PUULE. Anina ve que ya la estructura, tradición, a la previsterio, a la consejos, son hombres, son sus reglas. Andene ese sebi cobertura, entre comillas, bella ese vina. Pues no perder la cobertura, Hanna Pebrecovey, porque no se le va a aceptar como. ¿De dónde salió eso? O sea que para que PM ya aceptan jamás iglesia, hoy pedían abajo cobertura de autoridades religiosas que son hombres que están errados, me perseguían a tradición, porque si no, no aprender a reconocer. Si no hay votar yugo coronel Ogabe por Andumí, sepan reconocer con coronel Ogabe como pastor. Y cambio, no voy a ser, nadie somete nadie sometemos a la falsa doctrina, a los errores.
¿sí? No me voy a someter a hombres que están errados y no quieren reconocer. Otra cosa. Sí, me haré someter, bueno, está bien, pero en obediencia a la escritura. Vean con la tema, porque esa cobertura es peligroso, entender mal la cobertura. Pero algunos no perdese igual. Y amigos no me reconoce nadie acá como pastor. Pero llego lo mismo de ambos, lo mitad. Estamos, íbamos a aprender. Cientos de congregaciones, cientos de pastores y hermanos. Justamente ellos nos dan la cuenta allí, la patrona de Cayujal. 30 grupos. Un mínimo de 200 oyentes en cada grupo. 300 y algunos. Hemos dicho de ti mínimo ti, 100 de Natanendo. Ya son 3000 que te están escuchando. Pero yo soy reconocido acá como pastor. Pero ¿cuánto me escuchan? O sea, lo importante es que vos, ella, la verdad, es defender la verdad. A la hombre no le reconoce, ¿no? Ese ya. Si total lo usa, ahora el Mesías ando poniendo un de ¿qué congregación te reconoció como pastor? ¿En qué congregación te bautizaste? De bárbaro, por favor. Bueno, otro. Este comentario de ayer, Orecora, muy efecto juego. Sí, ahí le pasé ya todos los versículos, ambos a también, todos los versículos que habla del bautismo en el nombre del Mesías, por favor. Bueno, ya eso empecemos cuando allí, ¿no? Sí, Dios le resucitó al Mesías. Esto quiere decir que el que murió fue el. A ver, esperan o las esta tema la antendesean, él aprende idea, a ver. Sí, Dios le resucitó al Mesías. Esto quiere decir que el que murió fue el cuerpo del Mesías. O sea, es decir, el Dios carne. Y a mí, sí, lo mitad y se llega a confundir la gente. Pero sin embargo, acá hay mucho más confusión de lo que si ustedes se imaginan. Pues en Dumina. Si Dios le resucitó al Mesías, 6:14 de 1 Corintios. Esto quiere decir que el que murió fue el cuerpo del Mesías. Esta es la dice. ¿A qué vamos a llegar acá? No entiendo yo esa pregunta. Pues voy a tratar de sintetizar, de descodificar. El Dios carne. La parte humana de Dios y no Dios mismo. Porque 1 Timoteo 6:16 dice que Dios se hizo cuerpo, se hizo carne. Bueno, ahí en la última parte analizado en Guarela, peaco pregunta, pesañe me en cuenta, peaco talemina con 6:14 hay personas, hay religiones, hay congregaciones que se confunden porque si el Mesías estuvo muerto, ya le minan a se pillamos para la confundía. Porque hubo un debate. Y no solo a mí me querían refutar, y a otro hermano también. Pero ni que yo responde la muerte del Mesías, se hizo la pregunta de que si el está escrito que el Todopoderoso sea mortal. Y que o sacan mañana de ti versículo mopas y que el Todopoderoso y catuja humano. La exploring. Pero ¿qué hacen ellos? Y de ahí yo digo que sale esta pregunta. Pues, y si Dios le resucitó al Mesías, porque 6:14 según la Reina Valera le dan. Y vamos a tratar de entenderlo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Bueno, ahora, entonces, si el Todopoderoso dice, le resucitó al Mesías, también nos va a resucitar a nosotros. Ahora, el problema es si el Mesías era el Todopoderoso, a PPGI, que el Todopoderoso o resucita, y de ahí era el debate que decían, no, lo que murió no es en esencia el Todopoderoso, sino el cuerpo que él se fabricó a sí mismo para estar entre nosotros. Y ahí fue que dieron 1 Timoteo 6:16 y ese habíamos demostrado que ese versículo está falsificado, estaba adulterado. Desde el griego le mostramos, algunos entendés
Y otros siguieron con que ese es un versículo inspirado, que todo lo que está escrito según Pedro, que esto, que aquello. Y le tratamos de explicar de que cuando Pedro dijo eso no estaba hablando ya todavía de los versículos falsificados, que no estaba hablando de la Biblia ñande yarecuaco tiempo, porque ñande yarecuaco a tiempo de la Biblia, hasta ahí versículos falsificados, hasta ahí mango ya se saca la hermano fuera. Pero no hay caso, algunos no entienden. De ahí se oye aprender vea con preguntas y si Dios le resucitó al Mesías, esto quiere decir que el que murió fue el cuerpo del Mesías. O sea, supuestamente, analizando lo que se dice en algunos debates, que supuestamente el que se destruye, el que muere, no es el Todopoderoso, porque ellos dicen que el Mesías es el Todopoderoso, pero ñande cualquier anda ahí. Pero este es para las escuelas hoy que la oma no a la cuerpo, pero él y alma, el Todopoderoso en sí sigue vivo. Pero no con no se digo explicar, eso es una teoría humana. No hay ninguna profecía, no hay ningún escrito donde diga que el Todopoderoso es mortal, inclusive que es inmortal. Hañambos a zapaitemos viva la versículo. Entonces voy a tratar de explicarte otra y decirte otra. Primera Timoteo 6:16. Se molesta Yehí, o sea que se ñató en Yehí, le gusta ahora se molesta Yehí, para mí no es ni una molestia. También de la versículo original, la estudio de ese original, que fue lo que pasó en primera Timoteo 6:16. Es hasta que ahí no se refiere a que el Todopoderoso es el Mesías y que el Todopoderoso que el Mesías se hizo carne. No, eso es lo que dice. Ahí habla del Mesías. Bueno, pero imagínense creer esto. Vean, no hay sentido en donde ya era Primera de Corintios 6:14, hoy con la pregunta. Si el Todopoderoso le levantó al Mesías de entre los muertos, ¿cómo se explica el Todopoderoso que muere? Entonces sale la explicación. No, el que muere es el cuerpo que él se fabricó, pero él seguía siempre vivo allá. Pero los cuerpos, la humanos, no encaja en ningún sentido, en ningún razonamiento lógico esta explicación. No. Pablo mismo habla de que el Padre, y en muchas otras cartas, no solamente Pablo, dice claramente que el Mesías estuvo muerto. A Mesías oíje y hay por una pevi. Mateo 12:40, así como estuvo muerto, así como estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días? 3 noches y 3 días. 3 días, 3 noches. Bueno, estuvo así como estuvo él, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en otro pasaje, y que al tercer día resucitará. Y si dice que resucitará, que sí que murió y murió ese papá, que estaba entre los muertos, muerto. No estaba entre los muertos y estaba vivo, en primer lugar. Porque si no hay una falsa profecía. Bueno, el Mesías y manota, no, pero ¿y qué ponte con la mano así? En el Todopoderoso siempre y vivo. Entonces no murió nunca. Entonces, ñandenda como es salvación, porque la ñandeña de salvar ya cojan más perdón de pecado era su muerte y su resurrección. Entonces, si vos decís, no, una parte del Mesías lo que murió, otra parte no, el Todopoderoso nunca murió. Entonces la de salvación nunca dejó cumplir, porque está pifiando la profecía del mismo Mesías referente a su muerte. Y lo que ha dicho Pablo predicó de la muerte y la resurrección del Mesías. Y para un hebreo, para un judío, morir es morir, no es su cuerpo nomás y su alma seguía ahí, no. Déjate joder. Al menos para los que estaban en el Mesías con teoría no funciona. Entonces, si el Padre resucita al Mesías, eso no dice que el Mesías no es el Padre, y punto. Sencillo, pe. Y que el Padre es más superior y más poderoso que el Mesías, su Hijo. ¿Por qué? Porque tiene el poder de resucitar muertos. El Mesías sí, resucitaba muertos, claro que sí. Pero ojo, que Él muere y es resucitado por el Padre.
Y el poder que resucitaba muerto, que estaba en el Mesías, era el poder del Padre, la unción del Espíritu Santo, que tenía el Mesías. A nivel de esa, hay que él fue investido lleno del Espíritu Santo. Pero entonces, con años de neas, si no, ya sé. Y ella, pobre, falsa doctrina, falsas explicaciones. Estaba escuchando hoy otro que estaba defendiendo la inmortalidad del alma. Bueno, al final, ya por concluir, tenía que hacer la explicación de, bueno, el cuerpo explica para la cuerpo, que él estuche y que es la ñan de pire, ñan de organismo, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pero el alma son todas las emociones, el sentimiento que tenemos. La espíritu y la ñan de vida. Bueno. Y que el alma va a seguir siempre existiendo. Pero Mateo 10:28 en Boazá Shubeja doy cuadrismo topoyapida. Será destruido. Será destruido. Y aparte que dice, se le pasó el texto de Eclesiastes, donde dice que el que está muerto está inconsciente, no se acuerda de nada y demás. Y si el alma es emoción, y si en Eclesiastes dice que la humanoa ya no recoge más arte ni parte en la tierra, ni no sabe más la luz del sol ni nada, entonces quiere decir que el alma, chau. Entonces, y no, esos son otros tiempos, otra forma de definir el alma. Entonces, en Ezequiel, el alma que pecare morirá. Esa ya definida. Y a ver, todavía no hay respuesta de eso. O para en de debate, hay cosas muchas veces que algunos te cuestionan, pero inventan. Ya han hecho a lo bíblico, la definición es bíblica. No, es para otro. El alma es en tiempo de Eclesiastes, en tiempo de Salomón y eso, se entendía de otra forma el alma. Pero a partir del Mesías en adelante, el alma era otro. Muy bien, como yo puedo escrito. PMN ha escrito, la Biblia no se explica a sí mismo. No me están dando escrito de nada positivo. Ahora, volviendo a esto. Si el Padre le resucita al Mesías y vos salís y decís, para solucionar el problema de que el Padre y el Mesías es uno, no. Lo que hizo el Padre fue que creó un cuerpo humano y ese cuerpo humano la humanoa. Pero es siempre existía. Entonces, de otro problema. Entonces, no manó y nunca. Entonces el Mesías nunca murió porque él es el Padre. Y lo que murió, lo que pasó fue, se despegó de su cuerpo humano, pero él seguía. Entonces no cumplió todos los requisitos, porque la ñandeya jamás la perdón de pecado, él tenía que morir y morir. Y estamos hablando de muerte. Ahora, eso de que bajó y predicó y salvó a los que ya estaban condenados, porque así dijo, ¿cómo era? El predicador ese que me dieron de referencia. Pero hemos oído no europea, es Gigi Ávila. Y se respeta a la persona, pero está errado ese. ¿De dónde sacó él de que el Mesías bajó en los infiernos y liberó a los que se arrepintieron allí? Tipo purgatorio lento, alguien le predica. ¿Dónde dice eso en la escritura? Es porque no entiendo. De cuál iba eso a explicar, descendió a la parte más baja, vamos ya pobre tío, a quién predicó si no vamos a ver la condenados y su hijo en un debate, en una predica. Y dice, Ojupi, la respuesta nos dio el querido hermano que en paz descanse, que era un siervo de Dios, que esto, que aquello. Bueno, se respeta la memoria de la persona. Pero la doctrina que puso ahí para defender, dice, él dijo que el Mesías descendió en el infierno a predicarle, y a los que se arrepentían, él volvió a salvar. Ahora, si pusieron en la boca de Gigi Ávila eso y no fue lo que él dijo realmente, entonces estoy necesitando evidencia, video a esa orecoico video, orecoico a una forma si realmente Gigi Ávila dijo eso. Porque está totalmente salió en la escritura ese va.
No existe tal cosa en la escritura. Entonces, ya hasta pero Opel en donde mapea. No, ¿sabes qué? Ya solucionada. Si el Mesías es el Padre, pero el Padre resucitó al Mesías, bueno, hay que vean, lo igual. Bueno, entonces ahora y cuerpo de los manos. Y hacemos ahí un mejungle, una falsa doctrina no bíblica. Y discúlpeme, esto es herejía. Esto es salir demasiado, la verdad. Y bueno, Pemañamina, Efesios 1, 19, 20, claramente Pablo dice, IUPP, que el poder, un poder muy grande, un poder muy superior, que puso en acción el Padre, levantó al Mesías de entre los muertos. Y se refiere al Espíritu Santo. El Padre resucita al Mesías. Quiere decir que el Mesías no es el Padre. Aneca, tú ya, si no tenés texto bíblico, no podés argumentizar. ¿Por qué digo no digo argumentar, argumentizar? Porque mentir es argumentar con mentira. Entonces, diga tú ya, pues, apenas de leer 1 Corintios 15, 23, 28 y no me dieron todavía respuesta de eso. Hasta ahora no recibo ninguna respuesta. Pues ya a San de Yigua. O le decía, ven, bueno, Efesios 1, 19, 20 claramente dice que el poder que operó para, usó el Padre para levantar al Mesías de entre los muertos. No dice sacarle de un lugar donde él se fue a predicar a lo que estaba en el... No. Si dice muerto, el Mesías estaba muerto. O manogo, el Padre que resucita. Si el que, si al menos o manoja, ojo, llegó a predicar, vete en su mundo subterráneo, ve a los que estaban sufriendo en llama de fuego eterno. Entonces no murió. Entonces ya de profecía, ya de y ya pura. Porque yo me notas 3 días huevo. Entonces, además, mala interpretación tenemos, papá. Mala interpretación la ñan el problema. Y veo que voy a empezar a tropezar otra vez con muchas respuestas repetidas porque veo que estaba y para jugar hoy que era en Facebook, hoy que era en Telegram, YouTube, o en Dura Moramos y que no sacamos eso que tan 1 Corintios 15, 23, 28 habla de que el Mesías entrega al Padre el reino y que el Padre sometió todas las cosas bajo su pie, bajo el Mesías, pero que el Padre no se sometió a él. Y claramente ahí habla de dos seres. Uno que es el Padre que entrega poder al Hijo y que el Padre no se somete al Hijo. Y otra cosa es que el Mesías o Pablo la periodo milenial entrega el reino al Padre. Ya está muy mi versículo. O sea, va el hijo Pepe, ya puede ir, padre, ya puede ir, pequeño cuerpo, una belleza se vería. Oye, dividí, jaja, y un don entrega yo en hija. Naja, poñi naja cae. Ya, hasta ya, y quiero apocalipsis, ya sacata me muevo para el Mesías, el Padre, y los dos seres aparte. ¿Dónde está eso cuando preguntan quién va a abrir el rollo? Los sellos. Va a aparecer el león de la tribu de Judá, y el único que podía, y tomó de la mano del padre el rollo, y ¿de quién agarró? Más apoyo y agarra de la mano del padre, el que estaba sentado en el trono. Quiere decir que hay dos, estaba el padre y el león de la tribu de Judá, que es el Mesías. O sea, no, en el Mesías, ¿dónde hay el padre? Pero mañana peña tendina la vicua. Anda y cuál, se va a pedir y más se fue ya de doctrina para hacer mañana argumentar se dividió el padre en esta disciplina, por favor. Pero bueno, más o menos a explicarme con ambas. Yes, a mí. Bueno, ya terminando, me mandé con capítulo lunes y por un capítulo 7. Y yo ya hago la parte huir de la fornicación, demasiado fácil. Por eso recién hablé, ya pongo en introducción. Huir de la fornicación es donde hay grupos donde están tirando pornografía. Muchos cristianos dicen que aman y son temerosos del Padre, pero no mandan a eliminar esos videos.
O pues está, pues la video, para ver eliminar, caja, ver eliminar más, pues él hace, ese hermano querido, hacemos, hace muy a mi grupo, a oír, a disparar. Porque de todas formas, de abrir, de a veces de abrir, hay golpeas allá, de curioso de abrir, allá, por favor. Entonces, hay que huir, o sea, eliminar ese video. Si vos tenés video pornográfico en tu celular, elimina para allá, mira, es una forma de huir. Aniga, no, yo es una forma y cae en otro cuña. Pero recogen en gente celular por la porquería. Hay grupo hoy, hay permitir algunos ya páginas para el grupo. Eliminado para tipo, pero eliminado para cuñame, eliminar la video. Hay eliminado, o sea, era eliminado para grupos ahí ya por otro. Una forma de huir de la idolatría. Otra forma de huir de no, idolatría, fornicación. Otra forma de huir la fornicación, ni hoy de ani hoy de yo el lado. Ani de ni mujer año tiene ne vecina ni ne ani ni mujer año tiene amiga ni ne no, con la hermanita. Por favor. Peligrosísimo. YP mendajan de soltero peor. De mendajan peor de. Hay muchas formas de huir. En el sentido, si vamos a ir a la fornicación sexual, pero también está la fornicación, de huir de la fornicación espiritual, abandonar la idolatría. Exactamente. Bebé ya se tiró ganar más a BBTI. Huir de la huir de la fornicación también es abandonar la idolatría y adorar solamente a Yahvé. Yahvé. Así está escrito en la Biblia latinoamericana también en los mandamientos y donde habla de no hacer ese están eso 20 versículos 3 ahí el mismo donde hay en toda la Biblia está lo mismo. Eso tienen razón. Huir de la fornicación es también abandonar la idolatría. ¿Por qué? Porque tenemos sombreros y al todopoderoso donde quiero vía de ceja y poderoso de collir unos cuantos tatuas y beben de mata y viaje. Moacanatín al todopoderoso. País sencillo. A ver, otro. Opa, ¿cómo a ver? Sí, cualquier pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Sí, en este caso lo que tiene relación con la prostituta del tiempo de Pablo. La prostituta que adoraban a otros dioses o pactaban a otros dioses. Ya en el cuerpo entero más hueve de propio cuerpo, man. Por ejemplo, de Yapú, fuera del cuerpo. Pero cuando vos tenés relaciones sexuales, y en estos tiempos, aún cuando uno está en fornicación, adulterio, peca contra su propio cuerpo también. Está contaminando, está mancillando, está manchando su cuerpo. Está sacando de santidad a su cuerpo. No es santo su cuerpo. Otro. El cuerpo que es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos dice que el templo se convierte, el cuerpo se convierte y es uno con el Espíritu Santo. El primero dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes. O sea, ñandela ñande cuerpo, oye, convertí en santidad, apartado para Elohim, por medio del poder del Espíritu Santo, o me añade la capacidad, y mantener más en obediencia y en santidad, obedeciendo los mandamientos. Digo Ezequiel 36 y 27, 26 y 27. Para oye, me añade el Espíritu Santo. Entonces, ya aclaramos ahí, Guri, y vamos a seguir explicando más de eso y de a poco. Porque esa comparación. Ya es a mí otro. Que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos. Ese está así, bueno, viene a ser lo mismo el Reina Valera, que recibieron de Dios. Y por eso, nosotros ya no somos dueños
de nuestra vida. Ñandendas ahí, ñandere kobe yandas ahí, ñandembae. Ñandendas ahí la ñande yara ye. Ñande yare cola ñande yara. La primero añete la yare cola Espíritu Santo, ñande ya en obediencia, en santidad. Compadre, te dice algunos ellos recojan el Espíritu Santo, pero el cuerpo no cuidáis. Y contamina de aquí para allá. Borrachera, o practicar el adulterio, o fornicación, pues cuidado con eso. Pues lo que pues los han comprado por un precio allá. Entonces, ¿cuál es ese precio? Ya Pablo nos explicaba, ¿cuál es ese precio por el cual hemos sido rescatados, comprados? ¿Sí? De la mano de la muerte y la condenación. El precio es la sangre del Mesías. Excelente. Y redimido. Pago a veces a cuestionar uno. No quiere aceptar ni por nada que los mandamientos están vigentes, pues, y que ha sido redimido por la sangre del Cordero para ser libre. ¿Y redimido de qué? ¿Rescatado de qué? Va a venir y rescata. A uno no va a ir y rescata. De la condenación. Es Juan 9, el lago de fuego y azufre y ya le va a morir. Destrucción. De esa destrucción. Entonces va a haber personas que va a tener vida eterna y va a haber personas que va a ser destruido en el lago de fuego y azufre. Sencillo, Mateo 10:28. Ya pongo ejercicio, Apocalipsis 20 horas, no sé si ya hicieron ese ejercicio ahí, ya no dan cuenta qué es lo que está pasando ahí. Entonces va a haber personas que va a tener vida eterna. Solamente cuando la Biblia habla de vida eterna, habla de que va a tener los salvos, pero los que no son salvos no van a tener vida eterna en ningún lado. Sencillo, vamos a ya explicar para el tema PM, güey. Es un PM 20:10 y quiere Apocalipsis 20:10 y quiere vemos hija más Mateo 10:28. Y como ya puga. Bueno, sencillo, güey. A ver, por lo menos 20 veces y opa, pues. Y que entonces el lunes y éramos y con ellos, y ellos vamos a permitir en el Todopoderoso. Y que está el 1 Corintios capítulo 7. Oye, vamos a ir. Y yo topo hasta el lunes y con ellos, más era Gina Beca. A tu hermano, pero shalom, hasta el lunes, niño.